y desde hace un tiempo está al frente de Rema University, que es una universidad con un propósito específico donde se forman, se entrenan hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas que quieren estar capacitados para afrontar los retos que tenemos como cuerpo de Cristo. Y es la esposa de mi sobrino y es parte de la familia, la queremos muchísimo y Martica, Todo tuyo. todo tuyo. Te presenté a la mayoría de las personas, ya pusimos a grabar y pues esperamos ser edificados. Esa biblioteca que Martica tiene atrás es una de las múltiples que utiliza. Sí, es virtual. La universidad es virtual, la biblioteca también. Bueno, quiero comentarles que el tema que vamos a tratar esta noche es un tema muy especial, puede ser también un tema un poquito difícil de incorporar. Entonces, yo no sé qué les parece. Si podemos trabajarlo de una manera participativa, o no sé cómo manejan ustedes las reuniones, si podemos ir tocando los temas y abrir participación y seguir con el siguiente punto, porque hablar de la oración, aunque parece ser algo pues que todos manejamos, cuando entramos a hablar de la oración con los lentes del nuevo pacto, cambia la perspectiva y me gustaría irlo analizando. No me interesa tanto cubrir todos los puntos que tengo en las diapositivas, sino más bien que lo que trabajemos lo entendamos, ¿sí? Y que si hay alguna duda, que puedan participar con libertad. No sé si está bien así, tío. Está bien así, somos completamente informales. Aquí no hay nada magistral, el único magistral es el Señor y su palabra, o la palabra y el Señor, que es lo mismo. Del resto, ellos intervienen, si no entienden, nos preguntan. Y la idea es hacerlo muy dinámico, no que se queden con la duda. Y si quedan dudas y se nos acaban las energías en la noche, entonces pues ellos nos las escriben después y algunas las hemos podido trabajar en conjunto o otras de manera individual con cada uno. Entonces, esa es la idea, entonces no hay ningún problema, Martina, como quieras. ¿Hasta qué hora vamos en la reunión? Hasta la hora que quieras. Que no pase de las 12. No. Lo que pasa es que a las 9 de la noche tengo que dar una clase a unas maestras. Está bien. Está bien, perfecto. Entonces, con que terminemos unos minutitos antes, para mí está bien. ¿Sí? ¿Para ustedes? Sí, perfecto, Martina, no hay problema. Entonces, si me permite, tío, compartir la pantalla. Sí, yo ya abrí y no sé si me llega una solicitud ahora. No. Ya. ¿Ahí ya deben ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la oración en el nuevo pacto. Si alguien tiene alguna pregunta, tío, me interrumpes, porque yo aquí al proyectar la pantalla completa no veo a los participantes, ¿de acuerdo? Entonces, quiero comenzar planteando la pregunta, ¿ha cambiado la oración con el nuevo pacto? ¿Por qué hablamos de una oración en el contexto del nuevo pacto? En primer lugar, nosotros necesitamos tener claro qué es el nuevo pacto, qué significa esto. Tal vez hemos escuchado, pero si no tenemos claro cómo cambió y se partió la historia desde Cristo en la cruz y cómo cambió la administración de Dios con los seres humanos, no vamos a entender cómo transicionaron todas las cosas, incluyendo la oración. Entonces, me gustaría un poquito escucharlos. Bueno, ay, pero tan rápido ya va. Sí, me gustaría escucharlos sobre qué entendemos por nuevo pacto. Porque, pues, ese es el punto de partida en esta noche. Si vamos a hablar de oración en el nuevo pacto, quiero saber si entendemos lo que significa nuevo pacto. Entonces, no sé si alguien así voluntariamente o yo dedocráticamente los elijo. ¿Qué les parece mejor? No sé si Grace quiere compartir algo sobre
sobre lo que entiende del nuevo pacto. ¿No se anima, Grace? No. Entonces, Daniela. ¿Cierto? Dios mío, ella es la rectora de la universidad. Parte del examen. No, ahorita no está siendo evaluada. No, pues, nuevo pacto, que con todo lo que hemos aprendido es un poco complejo resumirlo, pero básicamente el nuevo pacto se consolida en un momento en la historia que es cuando Jesús muere. Y es, podríamos decir, lo que es como un testamento que estaba propuesto desde la eternidad para que se consolidara en ese momento y se diera como efectivo en el momento en el que Jesús muere, para que nosotros sus hijos, y resucita para que nosotros sus hijos podamos pues acceder al testamento que él había destinado desde la eternidad. Aunque es nuevo pacto, realmente está propuesto desde la eternidad y lo que quiere como significar con nuevo es que ha dado por finalizado algo que estaba establecido antes, que es pues el antiguo pacto por el cual se caminaba sobre la ley y todos los rudimentos de Moisés y todas las cosas que conocemos como ritos, sombras y figuras. Básicamente el nuevo pacto es como el cumplimiento de todas las promesas de reino que estaban descritas en la historia y que vinieron a cumplirse en ese momento. ¿Cuánto sacó? Buenísima respuesta, excelente. Y yo creo que todos los que estamos escuchando nos quedó claro que el nuevo pacto marcó un cambio en la historia y las cosas se hicieron de una manera antes de que Cristo llegara a la cruz y se entregara a sí mismo como un sacrificio vivo y santo por nosotros para redimirnos. Y otra cosa es lo que pasó antes de eso. Inclusive, cuando Cristo vino a la tierra por medio de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre a través de Jesús de Nazaret, Juan 1:14, lo sabemos todos. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué inclusive lo que pasó con Jesús aquí en la tierra es antiguo pacto y no nuevo pacto? Porque eso lo tenemos que entender también. Jesús tenía que venir a cumplir la ley, era el único que podía cumplir la ley, nadie más podía hacerlo. Jesús, el Mesías, fue profetizado a lo largo de todas las escrituras y por años los hombres y mujeres de fe del pueblo judío estaban esperando el cumplimiento de esas promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel por medio de aquellos hombres y mujeres que había seleccionado. ¿Qué sucede? Cuando Jesús vivió en la tierra, él cumplió toda la religión. Él participó absolutamente en todas las fiestas judías. Practicó todos los ritos religiosos judíos. Él era el único que podía cumplir toda la ley, los 600 y más reglamentos de todos los tipos que habían. Él fue el único que los cumplió. Inclusive, él enseñó a orar a sus discípulos. ¿O no? Usted, si viene de la religión católica, usted sabe de memoria la oración que Jesús enseñó, ¿verdad? Y eso un poquito lo quiero ver. Quiero que veamos aquí, en esta diapositiva, esta información. Fíjate, la oración en el antiguo pacto, es decir, antes de la cruz, incluía pedir, clamar y rogar, porque no había venido el cumplimiento de las promesas, el Mesías, Cristo. Cristo no había venido, entonces todo lo que se vivió antes era en función de que se cumpliera esas promesas, la venida de Cristo,
las promesas terrenales también para Abraham, para Moisés, para toda la gente a la que, para David y todo esto, pero también estaban siempre implícitas las promesas que se cumplían en el Mesías, en Cristo. Era un pacto condicional y determinaba que el hombre hiciera ciertas cosas para que Dios hiciera su parte. Esto es interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque hasta que Cristo fue a la cruz, se manejaron las cosas desde esa perspectiva. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos pequeños y les decimos, bueno, mi amor, si tú te vas a la cama a la hora correcta, mañana te mando en la lonchera al colegio el sándwich que te gusta, ¿sí? Y estamos motivando a los chicos con cositas, con esto, con premios. Bueno, eso mismo sucedió en toda la administración de Dios hasta que vino el Mesías. En ese tiempo de administración, el pueblo, la gente veía de lejos la promesa que Dios le había hecho. Y por eso el trato con ellos era diferente. Jesús no había venido, Cristo no se había hecho hombre, no habitó entre nosotros. Y a causa de eso, entonces Dios veía la situación con la humanidad de una manera diferente. Y el hombre rogaba, clamaba y pedía por sus necesidades personales, por sus cosas, porque eso era lo que tenía en mente y lo que realmente había en su corazón. Vemos ejemplos de oraciones, por ejemplo, de David. Ustedes han leído los salmos, que son canciones, pero también muchas de ellas son oraciones. Vemos oraciones escritas en varias partes del Antiguo Testamento y todas, o una gran mayoría de ellas, son clamores a Dios, pidiendo que quite los enemigos que vienen contra su gente, contra su pueblo, pidiendo favor, gracia y favor para poder ir a construir los muros, pidiendo gracia y favor para enfrentar a los enemigos, clamando ante situaciones críticas que vivía el pueblo. Eran oraciones con un objetivo puntual y con un objetivo que más que nada tenía que ver con la libertad del pueblo de Israel, con manejar situaciones con los enemigos, las invasiones que vivieron, múltiples invasiones, y que los llevaba a ellos en una vida de desastre, de dolor. Si nosotros con una pandemia que nos ha recluido en la casa, ¿cuántas personas no están sintiendo ese tipo de cosas? ¿Cómo sería una invasión donde eres convertido en esclavo, donde te destierran y te llevan a otras naciones, y aunque seas una persona profesional, pudiente, te convierten en los sirvientes de ese lugar? Eso fue lo que vivieron los hijos de Israel en las diferentes situaciones. Y sus clamores tenían que ver con eso. Su oración con Dios estaba supeditada a esas circunstancias temporales. La oración en el Antiguo Pacto incluía pedir la venida del reino. Y aquí viene la oración que nos enseñó Jesús, ¿verdad? O sea, que le enseñó Jesús a los discípulos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién me ayuda a recordar? ¿Alguien que me ayude a recordar un poquito la oración que enseñó Jesús a los discípulos? Vamos, que esa sí la sabe. Padre nuestro, no sean tímidos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ajá. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Muchísimas gracias. Esa oración la enseñó Jesús a sus discípulos antes que él fuera a la cruz, ¿verdad? Porque el reino todavía no había venido. Para que viniera el reino era necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, él les dijo, ustedes deben orar así. Y comenzó la oración. Y ahí incluía pedir la venida del reino. Pedir la venida del reino era pedir el sacrificio del Hijo de Dios y su resurrección.
Y eso realmente fue lo que trajo existencia al reino de Dios. Pero cuando nosotros no entendemos esta parte del nuevo pacto, seguimos pensando que esa oración que enseñó Jesús a sus discípulos está vigente para nosotros. Pero esa oración tuvo caducidad cuando Cristo llegó a la cruz, cuando fue crucificado, cuando Él resucitó. Entonces Él trajo existencia al reino de Dios. Mire que el mensaje de Jesús a lo largo de toda su vida en la tierra fue el reino de Dios. Cuando resucitó y estuvo 40 días con sus discípulos, ¿de qué habló? Del reino de Dios. Porque el reino de Dios se instauró desde ese momento y viene con el nuevo pacto que se selló con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Entonces, esta oración estuvo vigente y estuvo bien hacerla hasta que Cristo llegó a la cruz. Y luego nosotros vemos que nuestra oración en la verdad presente, o sea, después de la muerte y resurrección de Cristo, ya no pide que venga el reino. Es como que nosotros compramos un carro y estando dentro del carro le pedimos, Señor, dame el carro que necesito, permíteme que pueda comprar este carro. Y Dios dice, a ver, hijito, pero si ese carro es tuyo, ¿cómo me estás pidiendo que lo compres? ¿Sí? Es como que no hay sentido. Y a veces nos pasa eso cuando oramos, cuando repetimos oraciones que cumplían una función específica en cierto tiempo. Es como si nosotros fuéramos a orar para que se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Pues no es una oración que sea coherente hoy, porque los muros de Jerusalén están levantados ahorita. Pero en el tiempo de Nehemías era diferente. Y ellos estaban orando, luchando y edificando esos muros. Entonces se dan cuenta cómo las oraciones tienen un tiempo, tienen una función cuando están de la mano con lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Así que vemos que nuestra oración en la verdad presente, es decir, en lo que hoy estamos viviendo, ya no pide que venga el reino, porque en la cruz Cristo lo trajo a existencia. La oración en el antiguo pacto decía que el perdón de los pecados estaba condicionado a que nosotros perdonemos a los que nos habían ofendido. Eso dice la misma oración que enseñó Jesús, porque eso sucedía antes de que Jesucristo pagara el precio por el pecado de todos nosotros. Ahí en la cruz, esa sangre que derramó, ese sacrificio perfecto, el cordero inmolado, el cordero sin mancha, derramó hasta la última gota de sangre de su cuerpo por el perdón de los pecados de todos los seres humanos. Y esto es algo tremendo porque no depende ahora de que tú perdones o no perdones. Él te perdonó. Tu pecado fue pagado. Ya no tienes cuenta pendiente con el pecado ni con Dios. Porque cuando Dios recibió ese sacrificio perfecto de Cristo, nos perdonó. Entonces, el perdón yo ya no tengo que pedir que el Señor me perdone mis pecados, porque Él ya me perdonó. Y eso nos trae a veces una crisis intelectual. A ver, un momento, ¿cómo es eso? Entonces, ¿yo puedo pecar nomás? No, no puedes pecar nomás, sino que ahora tú debes entrar en conciencia de que Cristo se entregó como sacrificio perfecto para pagar tu pecado. Entonces, tú no debes pecar porque Cristo se sacrificó por ti. Y tú necesitas tener este conocimiento para que tu vida se alinee a lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo vive en ti y a través de ti con estas verdades. Cuando entendemos estas verdades, entonces nuestra vida va a ser transformada. Cuando digerimos, elaboramos, profundizamos en estas verdades, nuestra vida cambia radicalmente porque entiendes el sacrificio de Cristo y viene una gratitud gigantesca hacia Él por todo lo que Él hizo hacia ti en amor,
por gracia, todo lo que te entregó. Mira lo que analizamos en estos 3 párrafos. Él nos trajo, Él vino como cumplimiento de las promesas. Él trajo a realidad el reino de los cielos. Él perdonó todos nuestros pecados. Entonces, sobre ese fundamento vamos ahora a orar. Sobre ese fundamento nosotros vamos a decir, bueno, si Dios ya nos entregó a través de Cristo, a través de su Hijo, el cumplimiento de todas las promesas que había hecho a la humanidad, si nos entregó el reino, si nos entregó el perdón, entonces a partir de eso que ya tengo, ¿cómo debo orar? Y sobre eso empieza a construirse una verdad que tenemos a partir del nuevo pacto. Y lo dijo Jesús en una de sus expresiones muy bonitas que están escritas en Juan capítulo 10 y en la oración en Juan capítulo 17. Yo y el Padre uno somos. Esto es tremendo porque el propósito eterno de Dios es que el Padre... Marta, buenas noches, perdón. Tengo una pregunta con respecto a lo que acabas de hablar. Con mucho gusto. Como tú dices, se crea confusión, ¿no? Yo tenía entendido que pues la muerte de Jesucristo pues perdonó todos nuestros pecados, ¿cierto? Así es. La pregunta es la siguiente. Él perdonó nuestros pecados y por eso nosotros nacemos libres de pecado. Pero si yo he vivido en pecado, mi vida ha tenido causales de pecado, o he cometido pecados, esos pecados también están perdonados y no debería pedir perdón por eso, porque ya Él murió en la cruz, a pesar de que uno ya sabía, pero es posible que uno pueda seguir pecando, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese funcionamiento? O sea, no logro... Gracias. ¿Sabes qué es algo complejo de entender? Porque nosotros necesitamos en el espíritu y a través del espíritu en nuestra mente llegar al entendimiento de lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros, del poder que tiene la sangre de Cristo. Si vemos los sacrificios en el Antiguo Testamento, la sangre de los machos cabríos, lo único que hacían era cubrir el pecado del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel tenía que llegar cada año con un nuevo sacrificio de un animal perfecto que representaba a todo el pueblo. Entonces, en ese sacrificio que hacían cada año, se derramaba la sangre y cubría el pecado del pueblo de Israel. El pecado del pueblo de Israel estaba ahí acumulado y creciendo y solo se cubría. Es como poner la ropa sucia y encima una toalla como para que no se vea y luego seguir poniendo ropa sucia y ahora una sábana porque pues sigue creciendo la montaña. Eso era lo que pasaba con la sangre de los machos cabríos, cubría. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, pagó toda la cuenta que estaba pendiente por el pecado de la humanidad. Ahora, es verdad que ese acto, una vez el apóstol Basilio dio un ejemplo que a mí me gustó mucho. Él dijo, Cristo, al sacrificarse, al hacer ese sacrificio perfecto, y borrar los pecados, lo que hizo fue anular la fábrica de los pecados, ¿sí? La fábrica de los pecados la anuló. Pero, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros tenemos un cuerpo, que eso es parte de la materia, de la primera asignatura del semestre, ¿no? Les chismoseo aquí. Tenemos un cuerpo. Tenemos un espíritu, pero ese espíritu cuando empieza a familiarizarse y a recibir y a exponerse la palabra, a exponerse a Cristo y empieza a tener iluminación en la mente, que es ya el alma, y empieza a ver esta transformación, porque Cristo entonces viene a tu vida y te hace partícipe de la naturaleza divina, tú ya no practicas pecado por naturaleza.
Por naturaleza, tú ya no quieres deleitarte en el pecado, porque eso ya se repele de tu vida. Eso ya no es algo que tú entiendes que no es parte de tu ser y es algo natural en tu vida. Es como cuando, voy a poner así un ejemplo un poquito, pero yo creo que es gráfico y creo que la mayoría lo podemos visualizar. Con un bebé, cuando comienza a gatear. Entonces, los que han tenido hijos o han visto niños pequeños, cuando ellos comienzan a gatear, ¿sí? Y con sus manitos y sus piernitas se movilizan y todo, cuando llega el día que empiezan a intentar pararse. Al principio el pararse es complicado, es muy difícil, su cuerpo no se logra equilibrar, su punto, su centro de gravedad del organismo como que no lo tiene bien definido, entonces se cae con facilidad y todo. Pero después de unos días de práctica deja de hacerlo y empieza a caminar bien y cada vez lo hace mejor hasta que ya es algo tan natural porque está diseñado en su ser, en su desarrollo biológico, está diseñado para que camine en dos piernas. Y ya de adultos lo normal es que caminemos normalmente sin ningún inconveniente. En lo espiritual también sucede eso. Resulta que a medida que nosotros nos exponemos más a la palabra, el pecado ya no está presente en nosotros. Ya empezamos a ver que el adulterio ya es algo que se repele, ya no se piensa en esas cosas porque ya no está en la naturaleza que nos habita. El hecho de tener vicios de diferentes tipos, cada vez eso es más de lado. A mí una experiencia que me sucedió en el momento que yo conocí de Cristo, dejé de fumar así, de la noche a la mañana. Yo todos los días andaba con mis cajetillas de cigarrillo en la universidad, todo el mundo fumaba y fumábamos para estudiar, fumábamos y era normal, los profesores fumaban, pero el domingo que yo escuché de Cristo, al día siguiente yo lo primero que hacía al despertarme era agarrar un cigarrillo y empezar a fumar. Hice lo mismo. Y lo primero que produjo en mí fue unas náuseas terribles. Eso fue el primer domingo del mes de octubre del año 84. Hasta el día de hoy, nunca más volví a tocar un cigarrillo. Fue algo que sucedió en mí de manera natural desde ese día. ¿Pero qué llevó tiempo? Y hasta ahora lleva tiempo. El carácter. El manejo del carácter, el doblegar el carácter, sobre todo aquellos que somos coléricos. Y yo le echaba la culpa a Dios, ¿no? Le decía, Señor, pero tú me hiciste así. Si tú me hiciste colérica, entonces, ¿cómo me pides paciencia? ¿Cómo me pides amor? Si yo pongo los puntos sobre las íes, entonces a mí, pero resulta que no se trata de mi carácter, sino del carácter de Cristo. Y es ahí donde empezamos en un proceso de vida y de crecimiento. Y cuando analizamos la palabra para pecado en el Nuevo Testamento, vemos que no es la palabra que nos imaginamos. La palabra que se usa es hamartía, que significa errar al blanco. ¿Sí? Como cuando se lanza una flecha a un círculo y en el centro está la diana donde debe llegar la flecha. Cuando tú lanzas la flecha y no aciertas al blanco, cometes hamartía. Entonces, lo que se tradujo como pecado es cada vez que en nuestra vida erramos al blanco, nosotros necesitamos trabajar para superar eso y la próxima, apuntar bien y llegar al blanco. En el carácter, en las decisiones, en las emociones, en todas las áreas de nuestra vida. Ya el pecado no es pecado. Recuerden que venimos también de una enseñanza que hay pecados mortales y pecados veniales. Pero en la Biblia en ninguna parte habla de eso. En la Biblia habla de pecado. Entonces, y la palabra usada es eso, errar al blanco en el Nuevo Testamento. Así que lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar por el pecado que solucionó
nuestra relación con Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ¿qué hizo Dios? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y al hacer esto, ya no tenemos gobierno de la maldad, ya no tenemos gobierno del sistema de este mundo, sino que nosotros gobernamos y administramos los ambientes donde nos encontramos. Y eso sucede porque Dios nos sentó con su Hijo en los lugares celestiales. Y esto es tema de otra charla. Lugares celestiales y gobierno y todo eso. Pero no sé si voy contestando, no me acuerdo quién fue el que hizo la pregunta. Si voy contestando. Alejandro. Alejandro fue quien te preguntó. Yo no veo ningún Alejandro. No. El esposo de Mónica. Está como Emanuel Díaz. Ah, ok. O Mónica. O Mónica. Ok, entonces no sé si voy contestando este asunto del pecado. Ah, otra cosa que mencionaste, que los niños nacen sin pecado. No. De hecho, el niño necesita escuchar de Cristo, necesita ser enseñado en la palabra para que su naturaleza, que nace con la naturaleza bios, que él pueda llegar a tener la naturaleza Zoé, la naturaleza de Dios. Y eso solamente se da por exposición a la palabra, por escuchar la palabra. Por eso en los cursos a maestros de niños que doy, yo les digo que aún desde la sala cuna hay que hablarles de Cristo, ¿sí? Los niños, su mente, su cerebro y su espíritu están listos a recibir. Y así como ellos son enseñados en muchas cosas, ellos deben ser enseñados en la palabra desde el vientre de la madre. O sea, eso se ha demostrado también que desde el vientre ellos están recibiendo información, gestionando información, tanto así que a las mujeres embarazadas se les lleva a comprar audífonos con música especial para ponerse en la barriguita y que el bebé escuche. Sí, eso ya es hace años que se hace. ¿Por qué es eso? Porque las neuronas ya están haciendo sinapsis desde el desarrollo del bebé en el vientre de la madre. Entonces, debemos aprovechar desde ese instante hablarles de Cristo, hablarles de la palabra, hablarles del amor de Dios, hablarles del propósito eterno, del nuevo pacto, de la verdad presente, porque justamente como pensamos que ellos nacen y que están ellos a salvo de todo, entonces lo dejamos de lado. Y generalmente a los niños se los entretiene con payasos, con películas infantiles, con un montón de cosas, pero no se invierte tiempo en enseñarles la verdad de Dios para que sus vidas sean enriquecidas con esa preciosa naturaleza divina y con las verdades de Cristo. Cuando Cristo viene a ser el Señor de sus vidas, entonces ellos van a crecer para transformar y para poder impactar una generación completa. Pero no lo hacemos porque pensamos que a los niños hay que entretenerlos porque se nos metió en la cabeza, porque un especialista, Juan Jacobo Rousseau, hace algunos años dijo, no, el niño es bueno por naturaleza. Y como el niño es bueno por naturaleza, entonces dejémoslo que crezca como las flores en el jardín y por eso se habla de los jardines de infantes. Entonces, los niños comparados con maticas, con plantitas, y que crecen de manera natural, total, ellos no necesitan. Y allí es donde viene todo el problema de la concepción teleológica que nosotros tenemos, teleológica de teleos fines, ¿sí? Que equivocamos la manera de trabajar con los niños y dejamos que el sistema de este mundo influencie en ellos hasta los 6 años. Hasta los 6 años no hagas nada con los niños, no les enseñes, no les digas, no pueden. Mentira, Dios nos diseñó inteligentes, nos diseñó con capacidad de aprendizaje y mucho más de aprender su palabra, sus verdades y aprender a Cristo. Entonces, es necesario que entendamos que a los niños desde el nacimiento debemos enseñarles la palabra. De hecho, hay una verdad eterna en Deuteronomio donde dice que a los niños se les debe enseñar en el camino, sí se acuerdan, en el campo, en el trabajo, en la casa, no sé qué. Y eso se aplica en la cultura judía a los niños desde los 2 años.
Y esa es una verdad eterna que debe estar en nosotros para todos nuestros hijos y nuestras generaciones, hijos, nietos, bisnietos, todos deben ser involucrados en el proceso de enseñanza de las cosas de Dios. Ahora, una de las cosas que también hemos sido enseñados y que por eso nos relajamos un poquito con los niños, es que la palabra dice que son santificados en la fe de los padres, pero no por eso nos tenemos que relajar, al contrario, lo único que eso nos da es una gabela de tiempo para que nosotros como padres sepamos cómo irlos formando en el Señor. Pero no de que, no, pues entonces están santificados en nosotros, listo, no importa. No, al contrario. Nos tenemos que darle prioridad a la enseñanza de las nuevas generaciones para que tengan el entendimiento correcto, ¿sí? Entonces, no sé si solventé tu inquietud, Emanuel. Alejandro, sí señora, sí señora. Alejandro. Ok, gracias. Vamos a seguir entonces con la siguiente diapositiva. Sí, estábamos diciendo que el propósito eterno es que el Padre se quiere dar a conocer a través, o se dio a conocer, perdón, a través de su Hijo Jesucristo, por medio del cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza y que nos hizo a nosotros cuerpo de Cristo. Entonces, hay varios formando parte del cuerpo de Cristo que tenemos que expresar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando ven a Cristo en nuestras vidas, están en realidad viendo al Padre Celestial. Esto es algo precioso, esto es un privilegio que lo añoraron todos los antiguos. En toda la lista de los de Hebreos capítulo 11, todos ellos querían lo que nosotros tenemos hoy. Todos ellos anhelaban, así de una manera tremenda, de ser estas piedras vivas que iban a aportar al Espíritu de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Ellos lo vieron de lejos, pero no lo pudieron vivir. Y esto es lo que marca la diferencia, que nosotros sí lo tenemos, que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso pasó en Hechos capítulo 2 y de ahí en adelante. El momento que creemos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nuestra oración ahora debe estar centrada en el propósito eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que el énfasis no es, Señor, dame trabajito, Señor, dame platica para pagar la luz, Señor, ayúdame para pagar la escuela de mis hijos o la universidad de mis hijos. Nosotros tenemos que aprender a enfocar correctamente nuestras oraciones. Nuestras oraciones ahora deben estar centradas en el propósito eterno. Entonces, nuestra oración debe estar encaminada, Señor, el propósito eterno me trajo a existencia, aquí estoy. ¿Qué necesitas que yo haga para que el propósito eterno se cumpla? Mira, por ejemplo, con lo de la universidad. En medio de una pandemia nació una universidad en línea. Y esta universidad cada día está matriculando estudiantes. Y hoy hablaba con decanos de otras universidades y rectores de otros lugares. Y todos me compartían que están viviendo una deserción de sus universidades de más del 40% de estudiantes. Y eso los pone a pensar a ellos de cómo van a subsistir como universidad. Y se asombraban de escuchar que nosotros, una universidad naciente, estamos recibiendo matrículas. Pero ellos no podían entender que no se trata de un trabajo humano, sino que se trata del propósito eterno de Dios, que decidió que en este tiempo era necesario un lugar de capacitación en la teología del Nuevo Pacto, para un estudio sistemático de decenas y tal vez de cientos de estudiantes, ministros, pastores, maestros, profetas, apóstoles de diferentes partes del mundo. ¿Para qué? Para poder impartir un fundamento correcto y transformar las generaciones a las cuales ellos están afectando en los lugares donde viven. Por eso
Dios permitió que surgiera como una universidad en línea, no como una universidad presencial. ¿Se imagina usted una universidad naciente presencial en medio de la pandemia? Ahí moría, cuando no está dentro del propósito eterno, pero la universidad desde el principio nació como una universidad en línea. Y nosotros desde diciembre ya estábamos trabajando en eso, presentando carpetas, presentando documentos allá en Houston y pasando los currículum, pasando las hojas de vida de los catedráticos, pasando las mallas curriculares, creando todo esto y presentando todo ahí en secretaría en Houston. Y en febrero, y a fines de febrero se hizo el lanzamiento de la universidad acá en Cartagena, en Colombia. Y en los primeros días de marzo se cerraron los países. Y sin embargo la universidad siguió. Cuando tú estás bajo el propósito eterno. La universidad siguió, vino el preuniversitario, estamos por comenzar clases el 6 de julio, los alumnos se están inscribiendo. Y no estás orando por pagar un recibo de luz, no estás orando por un trabajo, estás creyendo que el propósito eterno de Dios trajo a existencia este proyecto porque Dios lo quiere utilizar en esta época, en la condición, en la circunstancia temporal que estamos viviendo para fundamentar a sus hijos a una distancia. Y entonces ahí cambia la óptica, cuando tú te das cuenta que esto se trata de Dios y a la manera de Dios. Cuando tú oras en función del propósito eterno, entendiendo la verdad presente, tu oración cambia. Tú ya no estás enfocado en cuestiones temporales, en cuestiones parciales. Tú estás enfocado en Cristo. Tú estás enfocado en cómo Cristo puede ser conocido en este tiempo. Cómo puedes ver a Cristo en mi vida, en mi familia. ¿Cómo pueden ver a Cristo en mis decisiones? ¿Cómo pueden ver a Cristo en las cosas que hacemos? De eso se trata. Y cada día aprender a morir, Pablo lo decía, ¿verdad? Pues ya no vivo yo. ¿Y cómo puedo llegar yo a decir ya no vivo yo? Ya no vive Marta, sino que Cristo vive en mí. Eso tiene que llegar a ser una realidad, al punto de que en nuestra oración podamos decirle, Señor, realmente no quiero que sea Marta la que prevalezca, no quiero que sea William, no quiero que sea Janet la que prevalezca, que seas tú, Señor. Que sean tus decisiones, que sean tus actitudes. Sí, muchas veces la Martita quiere salir a relucir. Y ahí es donde tenemos que aprender a someternos a Dios. Ahí es cuando tenemos que aprender a morir. Decir, no, así no, Marta, te vas a callar, vas a someterte, vas a bajar la cabeza, que sea Dios el que te señoree, que sea Cristo el que sea visto en ti. Entonces, allí la oración cambia, porque ya no se trata de mí, se trata de Cristo, se trata de lo que Él quiere hacer. Y todo nuestro hogar, nuestra profesión, nuestro trabajo debe mostrar a Cristo. No estoy diciendo que tenemos que dejar de trabajar, no. Que me tengo que divorciar porque son... No. Me faltaba, aquí no se habla de divorcios. Oye, Martica, creo que hay una pregunta por ahí, no sé, ¿alguien quiere preguntar? Mónica, ¿tiene alguna inquietud? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Marisol. Por favor. Hay que tenerle cuidado a las preguntas de Marisol, que siempre nos pone a... Bueno. A ver, dime. Sí, ¿qué fue? Ay, ya. Sí, yo siempre estoy preguntona, pero estoy clarita. Ya la pregunta que hizo el esposo de Mónica, creo ahorita, que era donde hablaba de eso, de que, bueno, como Jesucristo ya pagó todos los pecados por nosotros, de que, para que me vean, digo. Entonces, ahí yo decía, bueno, pero si ya, ¿cómo entonces ahora uno peca y como que ya no es pecador? Pero si ya después yo eso lo entendí, don William me explicó que claro, según uno va viviendo más en la palabra, pues más uno va acomodándose, diría yo, a la vida como Jesucristo realmente vivió. O sea, como Cristo vivió. Entonces, ahí estoy clarita. O sea, y más allá, Marisol, mira, porque Cristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Cristo vino a cumplir la ley. Él se hizo hombre para cumplir la ley, era el único que lo pudo cumplir.
Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque después de que cumplió la ley, cuando estuvo en la cruz, le dijo, consumado es, la abrogó. Es decir, la dejó sin gobierno sobre nosotros. Por eso nosotros no tenemos que cumplir los más de 600 mandamientos que fueron dados a los judíos. Nosotros entonces lo que hacemos ahora es manifestar a Cristo, es que Cristo se manifieste a través de nosotros. Y ya no tiene que ver mi carácter, sino el carácter de Cristo. Y ya no tiene que ver con cumplir ritos, porque a Dios no le interesa que cumplamos ritos, mami. A Dios le interesa que vivamos a Cristo. Y ahí se marca la diferencia, porque es su carácter, es su esencia, es su naturaleza en nosotros. Entonces, los ritos ya se quedaron atrás. Los ritos se cumplieron en Cristo y yo ya no necesito vivirlos. Mi biblioteca está que se desaparece y se aparece aquí. Es virtual, tranquilo. Entonces, lo que debemos tener claro es que hasta la cruz fue necesario cumplir ritos, fue necesario cumplir religiones, fue necesario llevar sacrificios. Hasta Cristo, hasta la cruz. En la cruz y la muerte y la resurrección de Cristo cambió la historia. Dios dijo, listo, mi hijo ya cumplió todo, de aquí en adelante yo ya no necesito que mis hijos hagan lo que la ley dijo. Cristo fue para cambiar la realidad a partir de allí. Entonces, ya no es para que viva la vida y vamos a hacer todo lo que el mundo hace. No, nosotros estamos formando parte de una supracultura, la supracultura del reino de Dios, que es superior a la cultura de este mundo. Sí, a la cultura de este mundo le gusta que matrimonios homosexuales, que aborto. Imagínate el aborto totalmente antinatural. Las especies de animales del mundo protegen a sus crías. Y los seres humanos emiten leyes para matar a sus hijos, en el vientre, aún a los recién nacidos. Es de locos, totalmente antinatural, hablando solo de lo biológico. No se diga hablando de lo espiritual. De los hijos de Dios, estamos en una cultura mucho más elevada que la cultura de este mundo, que solamente ve lo animal, solamente ve el placer momentáneo. El posmodernismo ha sobredimensionado la felicidad fugaz, la felicidad instantánea, dejando de lado el verdadero valor de la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender estas preciosas verdades, no vamos a cambiar los privilegios tan grandes que Dios nos dio de hacernos su templo vivo. Todos nosotros somos el templo vivo de Dios. No es que cada uno es un templo diferente, sino que todos juntos, los hijos de Dios, somos el templo vivo de Dios. Porque a Él no le gusta un templo construido con ladrillo, no, Él quiere vivir en nosotros. Entonces, fíjate cómo al cambiar todo eso, porque en el tiempo de Salomón Dios dijo, ok, construyame templo, perfecto. Y lo hicieron con oro, y lo hicieron con las mejores maderas de la época, con las mejores telas y pieles de la época, perfecto. Hermosísimo, algo espectacular, único. Pero Dios es más grande que eso. Y Él por eso después dijo, no, es que eso no es suficiente, yo no quiero eso para mí. Yo quiero algo que hice yo mismo, porque Dios nos hizo. Dios nos creó, Dios nos diseñó y Él quiere un templo vivo. Y eso fue lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso es que ya no son necesarios los sacrificios de animales, porque el único sacrificio perfecto se cumplió, se pagó el precio alto que Dios pedía por nuestra vida y nos dimensionó. Entonces, fíjate, muchos dicen, no, yo quiero orar como oraba David, yo quiero tener la relación que David tenía con Dios. A ver si David no tenía el Espíritu Santo de Dios que nosotros tenemos. David no era el templo vivo de Dios. David no tenía la naturaleza divina que nosotros compartimos con Dios. David añoraba lo que nosotros teníamos, lo que nosotros tenemos. Y muchos de nosotros, queriendo lo que él tenía, que no es ni la 10ª parte de lo que Dios nos concedió. No es lógico.
¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros ahora entendemos estas verdades tan ricas, decimos, o sea, yo no puedo limitar mi oración a solamente Dios, dame, Dios, necesito, Dios, por favor, súpleme esto, Dios, mira mi enfermedad. No, esa enfermedad, esa economía, esa situación está gobernada por la naturaleza que Dios ya nos dio, por la victoria de Cristo en la cruz. Pero Marta, tú sigues con artrosis en la... Sí, sigo con artrosis, pero ese dolor no me limita, esa rodilla no limita todo lo que Marta como instrumento de Dios es aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú gobiernas esa enfermedad, aunque esa enfermedad esté presente, Cristo por sus llagas nos sanó en la cruz, y yo lo creo. Pero si esa enfermedad es dejada en ti, no es para que tú sigas pidiendo por una sanidad, sino es para que tú le des gloria a Dios aún a pesar de esa enfermedad. Y toma una dimensión mucho más profunda cuando puedes dimensionarlo de esa manera. Cuando puedes ver que realmente Dios se goza por el entendimiento que tienes de Cristo. Y eso quiero avanzar. No sé si respondí tu pregunta, Marisol, y si podemos avanzar al siguiente punto. Antes de que avancemos, Martica, Sí. Mónica tiene una pregunta. Con mucho gusto, Mónica. Yo, otra vez. Mi niña, entonces una pregunta. Dime, ¿Cómo corazón. hace uno, más bien como una multiplicar, una pregunta multiplicada? ¿Cómo hace uno si uno está orando por la familia, por la conversión por la familia? O si una madre que es cristiana y ve a su hijo en una situación terrible, o sea, su hijo que no conoce del Señor, en una situación terrible donde uno ve que él está absolutamente perdido. Entonces, ¿cómo llega uno a orar? ¿Cómo hace uno cuando está clamando por una familia, cuando está clamando, o una madre cuando está clamando por su hijo, que ayuna, que hace miles de oraciones porque no quiere ver a su hijo en ese estado postrado o tirado en una cama sin ganas de vivir? ¿Cómo hace? Bueno, primero, recuerda lo que acabamos de hablar. Todos los ritos fueron necesarios hasta que Cristo se entregó como un sacrificio perfecto en la cruz. Ya en el nuevo pacto no necesitas ayunar, no necesitas vigilar toda la noche, porque eso se hacía antes de que viniera el Mesías a cumplir la ley. ¿De acuerdo? A partir de que Cristo vino, ya no necesito ese sacrificio para conseguir cosas. Entonces, lo que debo hacer es orar con inteligencia, y te voy a mostrar la oración que tengo para compartirles. Ese me hizo compartir, acá está. Efesios capítulo 1. Seguramente la has leído en muchas ocasiones, ¿sí? Pero vamos a verla ahorita con más detalle. Efesios capítulo 1, versos del 15 al 22, así rapidito, porque yo en media hora tengo que estar dando la otra clase. Pero mira, Efesios 1, 15 al 22, dice, por esta causa también yo, habla Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Mira la oración que hacía Pablo. Ay, se me la adelanté y no, yo quería ir ahí. La oración que hacía Pablo, primero en función de lo que los creyentes de Éfeso hacían. Dice, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que su oración era algo permanente. Pero fíjate, yo lo separé allí para hacer énfasis. ¿Para qué? ¿Para qué es el objetivo de la oración? ¿Sí? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Qué cosas le pido a Dios para que le dé? A ese hijo que está por allí
perdido, que no se le ha iluminado Cristo, que no tiene entendimiento en las cosas de Dios, que tiene una vida de disolución o que quiere acabar con su vida porque su vida no tiene propósito sin Dios. ¿Qué le pido a Dios que le dé? Bueno, primero, espíritu de sabiduría. Mira la petición tan diferente. No le estoy pidiendo que deje el vicio o que cambie de vida. No. Le estoy pidiendo espíritu de sabiduría. Que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. En el momento que se le revela Cristo a tu hijo, a tu padre, a tu tío, a tu vecino, a tu esposo, a la persona que amas, el momento que se le revela a Cristo, su vida cambia. El momento que viene esa revelación del conocimiento de Cristo, cambia la manera de ver la vida y de enfocar la vida. Y empieza a anhelar crecer en ese conocimiento. Entonces nuestra oración debe estar enfocada en esto, que el Señor, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire cómo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que nuestro entendimiento tiene ojos, sí, ojos espirituales, no físicos. Los físicos nos relacionan con el ambiente físico donde Dios nos puso a vivir, pero los ojos espirituales nos permiten conocer a Cristo, nos permite identificar esa revelación de Cristo en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué necesitamos que el Padre de Gloria le dé estas cosas a esas personas que no conocen a Cristo, a esas personas que tal vez están empezando y no tienen mayor crecimiento? Bueno, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, que necesitamos crecer en el conocimiento de la esperanza del llamamiento de Dios. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Cuál es la función que tenemos? ¿Qué debemos hacer en esta tierra? ¿De qué se trata todo esto? ¿Simplemente de ser meros receptores? Dios, dame, dame, dame. Cuando nuestros hijos crecen ya no están dame, dame, ya empiezan a trabajar y aportan en la casa y empiezan a tener responsabilidades. Espiritualmente es igual. Cuando crecemos ya pasamos de ser los bebés de la casa pues, a ser hijos responsables a quienes Dios les delega funciones importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es importante saber, que hay un propósito para nuestra oración. No es solamente el dolor de verlos perdidos en el sistema de este mundo, no. Viene la necesidad de que se les revele, se les ilumine el conocimiento de Cristo, para que sepan la esperanza a la que Él los ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia. Es algo que nosotros necesitamos estudiar para conocer cuál es la herencia que tenemos, porque la herencia que Dios nos ha dado es mucho mayor a las cosas materiales. A veces nosotros enfocamos nuestros ojos en cosas tan pasajeras, en casas, en terrenos, en carros. Sí, está bien comprarlo, tenerlo, no digo que no lo tengas, pero que ese no sea tu propósito de vida. Que tu propósito de vida no sea comprar tu casa, que tu propósito de vida no sea comprar un carro nuevo cada año. No, la herencia que Dios nos ha dado es mucho mayor que eso. Y eso solamente se aprende estudiando la palabra. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Miren, es que Dios no nos dio cualquier cosa, nos dio su poder. Y si tú dimensionas el poder de Dios, el poder que resucitó a Cristo de los muertos, que ese poder está en ti, que ese poder vive en ti, que ese poder realmente es la naturaleza que Dios comparte contigo, tu vida se transforma de la noche al día.
Y nuestra oración por esas personas debe ser de esta manera, con sabiduría, con inteligencia, porque en la supereminente grandeza de su poder es para con los que creemos, no para cualquier persona. Y qué bueno que nuestros hijos puedan entender este poder, lo puedan vivir y lo puedan compartir. Miren, según la operación del poder de su fuerza, o sea, no estamos hablando aquí de un poder del Capitán América o de, ¿cómo es que se llama? El que tiene el traje de Iron Man o de la Mujer Maravilla. No, no, no. Ese es un poder humano limitado, imaginado, es pura ficción. Pero aquí en la palabra, Dios lo que quiere es que nosotros sepamos la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Un poder que va más allá de cualquier concepción humana. Y Dios nos lo ha entregado, nos ha hecho partícipes de todo esto. Momento que eso se nos ilumina, créanme, mis amados, nuestra vida cambia. Ya no vas a querer pecar. O sea, ¿para qué vas a perder el tiempo en esas tonterías? Cuando hay cosas de tanto valor que Dios te ha dado para que tú realices. Nos sorprendemos al ver Misión Imposible y todas esas misiones allí, todas extravagantes que son delegadas, ¿verdad? O el 007 y no sé qué, pues nosotros hemos sido delegados con misiones mucho más poderosas y grandes que la de esos que son tan llamativos en las películas, pero que no pasa de ser ficción. Lo nuestro realmente es una misión que trasciende a la eternidad. Lo que nos fue entregado es una misión de vida que nos afecta a nosotros y a nuestras generaciones. Porque en Abraham, con la promesa que se le hizo a Abraham, fueron benditas todas las familias de la tierra a través de la simiente que es Cristo. Y en Cristo todos nosotros hemos recibido las mayores bendiciones que pueden existir porque ya fuimos bendecidos con toda bendición. Y cuando estas verdades se nos iluminan, mis amados, cuando estas verdades vienen a vida en nosotros, entonces vamos a entender realmente lo que significa ser un hijo de Dios. Y mira lo que dice, hablando de Cristo, ¿verdad? Que le resucitó de los muertos, sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ora pidiéndole al Señor que le sea iluminada esa plenitud a tu hijo. Esa plenitud de aquel. ¿Quién es aquel? Es Cristo, que todo lo llena en todo. Cuando nosotros entendemos que estamos completos en Cristo, ya no tenemos necesidad de droga, ya no tenemos necesidad de alcohol, ya no tenemos necesidad de todas las depravaciones sexuales que están de moda, ya no tenemos necesidad de optar por asesinar a un hijo que está en gestación, porque sabemos que estamos completos en Cristo, porque ahora entendemos que la vivienda donde transcurren nuestros días es algo que el Señor nos dio porque nos dio una misión, porque somos parte de ese propósito eterno. Estamos aquí en la tierra con un propósito. Él nos dio propósito de existencia. En realidad su propósito eterno nos trajo a vida. Y todas estas verdades son las que nosotros necesitamos orar por nuestros hijos, por nuestros seres amados, por nuestros padres. Nuestra oración necesita cambiar. Nuestra oración ya no puede ser esa oración de Señor, dame, dame. No, la oración es, Señor, dentro de tu propósito eterno, ¿qué debo hacer? ¿Cómo engrano yo? Aquí estamos con mi familia, listos. Direcciónanos en cuanto a lo que es necesario para nosotros en este tiempo. Es totalmente diferente. Una oración permanente, pero con propósito. Mi amado tío. Sí, estaba viendo ya aquí el reloj y dije,
creo que es un tiempo prudente para que puedas entrar a tu clase ahora. Muchísimas gracias, Martica. Creo que ha sido muy claro. Muchas de las personas que están aquí llevan muy poco tiempo, hay otras que están retomando, hay otras que llevan muchos años. Es un grupo muy bonito, es un grupo que no sabemos ni cómo el Señor terminó uniéndonos todos. Hay hombres muy valiosos y mujeres muy valiosas en medio de todo. Hemos venido hablando sobre el nuevo pacto, sobre reino. Muy curiosamente, todo el plan se llama Introducción al Nuevo Pacto, Introducción al Reino, Introducción, Introducción. Siempre ha sido todo esto porque considero que estamos raspando el caparazón y tratando de entender estas verdades. Pero sí necesitamos muy fuertemente este entendimiento sobre cómo orar, porque hay veces que la oración se detiene cuando tú ves esto. Entonces, si ya todo está hecho, entonces, ¿qué hago? Si ya todo está dicho, entonces, ¿qué digo? O sea, ya no puedo decir que Dios te bendiga, entonces, ¿qué le digo? Y siempre, ¿por qué? Porque culturalmente estamos muy afectados. Entonces, creo que todo esto es muy lindo. El hecho de comprender las grandes dimensiones de la oración, de ver un Adán en Edén que espíritu hablaba con Dios, para ver un Adán después labrando la tierra e invocando el nombre de Dios a ver si de pronto se aparecía, es algo maravilloso para nosotros hoy en día de decir, wow, ya no tenemos solamente la misma conexión que Adán tenía con el Señor, sino que la tenemos a través de su Hijo. O sea, tenemos una conexión garantizada. Eso es como si Claro cumpliera todo lo que nos dice de Internet. Que yo supiera que nunca, jamás se me va a caer en Internet, que siempre voy a poder subir y bajar videos y tener conversaciones por Zoom. Oye, Exacto. esa garantía que tenemos en que la conexión establecida a través de Cristo nos ayuda mucho, mucho, mucho a que la oración, en este sentido de la comprensión del nuevo pacto, siempre va a tener eco y respuesta, siempre va a tener intérprete y siempre va a tener dirección en las cosas que debemos hacer. Creo que una de las grandes cosas que me llevo yo de enseñanza esta noche, y es que enseñamos en otros temas que escucha la palabra y que la palabra es la única que te transforma. Pero parece que al momento de orar estamos diciendo, Señor, escucha mi palabra, que mi palabra es la que va a lograr que tú lo transformes. Y lo lindo es que la palabra en nuestros hijos, la palabra en nuestra pareja, la palabra en nuestro amigo, en nuestra prima, en nuestro sobrino, en nuestro vecino, es la única que tiene el poder de transformación, que puede hacer que esa persona coja un entendimiento distinto frente a la vida y vire sus decisiones, vire su mirada, vire sus propósitos. Y creo que es muy lindo lo que hemos aprendido. Sé que tienes que salir, Martica. Yo no sé si alguien tenga más preguntas o eso. Me las pueden dejar aquí y yo no se las contesto, pero las tomo nota y se las pasamos luego a Martica. Ahora, si Con quieres, mucho gusto. si quieres tener otro tiempo el próximo martes o incluso este domingo, tú me dices, O pasado mañana. O cuando termines ahorita. Ya. No, lo que pasa es que algunos mañana Miren, tienen sus reuniones o eso. Ustedes vean el tiempo y me comentan con mucho gusto. Sí. Hablar de la oración en el nuevo pacto, o sea, hay mucho, mucho todavía por analizar, por entender, por disponernos delante del Señor y por vivirlo aquí en el grupo, tener un tiempo de oración, orando con fluidez, con tranquilidad, porque así como nos enseñaron a orar antes, necesitamos aprender a orar ahora, ¿verdad? Y es bueno no solamente escuchar la explicación de cómo cambió la oración y entender que en Cristo ya está cumplido tantas cosas, entonces mi oración ahora es diferente, pero que lo podamos vivir, que podamos orar unos con otros, que podamos aprender, nadie va a señalar ni a reírse porque estamos aprendiendo, lo importante es avanzar, ¿verdad? De tal manera que se nos iluminen estas verdades en nuestra vida, en el entendimiento de Cristo, y eso nos va a dimensionar como sus hijos. Amén. Entonces, a mí me gustaría que revises tus espacios de tiempo, a ver si el otro martes puedes estar y no que le des un cierre, pero nos das otro empujoncito en todo este tema de la oración. Podemos manejarlo el otro martes porque ya hoy termino la clase con las maestras de Los Ángeles, entonces hay un poquito más de libertad de tiempo
para si nos tenemos que extender un tantito más, ya no va a haber O esta quedarnos preocupación. orando un ratico. Así es. Perfecto. Martica, muchas gracias. Tranquila, ve y atiende tu asunto. Yo voy Muchísimas aquí a quedarme gracias. con ellos a ver si tienen alguna inquietud o algo. Ok, entonces el próximo martes nos vemos. Un abrazo y gracias por la Muchas invitación. gracias. No, Un feliz abrazo a problema. todos. Hasta pronto. Bueno, espero que hayan podido recibir de todo esto. Cuéntenme sus impresiones en cuanto a, wow, necesito ayuda aquí o allá, si hay alguna inquietud, si entendieron, si tienen algo para sumar, porque hay veces que también no son preguntas solamente, sino cosas para aportar. Me gustaría escucharlos. Aló, pastor. Sí, sí, sí. Bueno, la intervención de Marta me pareció magnífica. Obviamente se ve que es una persona muy instruida en la palabra y cuando ella habla de la nueva oración en el nuevo pacto, todavía tengo ciertas como que inquietudes ya, puesto que en mi caso en particular eh, tengo entendido que la oración pues no debe ser palabra pues como que rebuscada o no, simplemente yo lo tomo, pues lo interpreto como que doblar rodilla y tener esa comunión con Dios, sincerarme con Dios, aun cuando yo tengo la percepción de que ya Él sabe qué le voy a decir, de todo modo comentarle en oración, agradeciéndole toda su infinita misericordia que tiene conmigo, con lo que me brinda, pidiéndole el perdón por la cantidad de equivocaciones que se cometen. Son parte de la oración y obviamente pidiéndole que me transforme, que me ayude a revelar, a entender su palabra, que me revele su palabra. Eso por lo menos en particular yo lo hago en oración. Esa es mi oración, pues. No, no precisamente pues copiando un modelo de X o Y persona, no, no, simplemente no sé si esté equivocado, pero esa es mi oración, una comunión sincera con Dios y teniendo, digamos, este tipo de parte ya, de la gracia, pidiéndole el perdón y obviamente pidiéndole su favor, Sí, lo que Él me pueda brindar, puesto que yo me de pronto me limito a lo que dice el texto a lo que dice el texto de Marcos ya, cuando dice por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, yo me ciño a la palabra ya. Y, y si su palabra dice que todo, yo entiendo ese todo como todo. Ya. Claro que sí. yo no lo entiendo ya, entonces quisiera su opinión al respecto. Claro que sí. Muy interesante lo que planteas y creo que es valioso ponerlo en claridad. Y voy a empezar por lo último que dijiste. Evidentemente, Marcos dice todo lo que pidieres. Lo que pasa es que no lo puedes sacar del contexto, porque él viene explicando que los gentiles piden vestido y comida y que eso es lo que pide el sistema del mundo, que nosotros tenemos que pedir por el reino. Y todo forma una sola enseñanza. Lo que pasa es que nos hicieron mucho daño al colocarle capítulos y versículos y pensamos que las conversaciones que fueron escritas allí están separadas, pero forman parte de un todo. Entonces, cuando está hablando allí, también está hablando de una alineación con Dios. Ahora tenemos que entender que cuando se habla de estos pasajes en los evangelios, los que vivían en los evangelios estaban bajo la ley. Por eso en alguna parte dice que Jesús vivió bajo la ley. Les quedo debiendo, no me acuerdo si es Romanos donde dice eso, pero Jesús vivió bajo la ley. ¿Por qué? Porque solamente hasta que Jesús muere, la ley se elimina por cumplimiento, no porque ya no haya tenido sentido, sino fue cumplida en Jesucristo y fue eliminada en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a hacer otro pacto distinto que se da por gracia. Y eso va al siguiente elemento que es muy importante. A ver si podemos tratar de lograr una comprensión ante esto. Entonces, la oración
Padre Nuestro y todo lo que dice en ese contexto se dijo en el contexto de la ley para un pueblo hebreo que había sido enseñado a orar toda su vida de una cierta manera y relacionarse con un Dios al que consideraban el Dios omnipotente, no el Padre de todos. Y Jesús estaba introduciendo a Dios como Padre, no colocándolos en el contexto de mi padre Abraham solamente, sino que Dios lo hizo todo. Y si Dios lo hizo todo, yo estaba allí con él y tienen que entender que mi padre y yo somos uno solo y queremos que tú estés con nosotros, con el Padre, y esa figura de Padre la trató de transmitir Jesucristo. Entonces, como vemos, en un sentido no se contradice Cristo o Jesús no contradice el hecho de que tu oración debe estar alineada con el Padre y el reino del Padre. Nunca se colocó de otra manera. Ahora bien, luego cuando pasamos un poco más adelante, ¿qué pasa? Que nosotros estamos hablando de que estamos viviendo bajo el pacto de gracia. En el pacto de gracia, Dios, por su propia decisión, por su propia voluntad, por su propia disposición, por su propio plan eterno, o sea, antes de la fundación del mundo, Él quiso otorgarnos una salvación para que fuéramos perfeccionados y el pecado no tuviera lugar en nuestras vidas. Entonces, si uno parte de ese hecho, entonces dice, listo, Cristo murió por mí en el pecado. Yo creo que Cristo murió por mí y limpió mis pecados. Pero de todas maneras, cuando yo digo, Señor, perdona mis pecados, no estoy siendo contradictorio con lo que dije antes de decir, yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Mira que lo que se está pidiendo no es que tú pidas perdón por tus pecados. El contexto de la enseñanza de los apóstoles va a esa que tú cambies tu forma de vivir y tu actitud. Da toda una explicación de lo que significa el arrepentimiento. Y en el significado del arrepentimiento, entonces lo que dice es, tú tienes que cambiar respecto a lo que has aprendido de Cristo y al Cristo que te habita. Y tu cambio en la actitud es lo que va a producir que la gracia de Dios se manifieste en ti. No que no la tengas, pero se tiene que manifestar es por la forma en como tú vives. No hay otra manera, por la forma como tú vives. Y vemos un poquito las riquezas de su gloria. Este domingo vamos a hablar de las riquezas de su gracia y vamos a entender un poco más esto. Pero mira que el tema es, o sea, el tema hace mucho sentido, tiene mucho sentido. Temas como los que yo decía antes de que saliera Marta. Solamente somos transformados por la palabra. Sabemos que la palabra y Jesucristo son uno solo. El verbo y la palabra es lo mismo. El Hijo de Dios y la palabra es lo mismo. Solamente somos transformados por la palabra. No hay nada más que nos transforme. Entonces, las oraciones pidiendo transformación o las oraciones invocando que cambie una situación o eso, a veces no tienen sentido. Cuando Él dice que si se ponen dos de acuerdo, o cuando dice que todo lo que nosotros de alguna manera declaramos o por gobierno en la tierra se hace en el cielo, está hablando de un tema de alineación. ¿Por qué? Porque si alguien por fe pide que, por ejemplo, que de ahora en adelante los hombres se puedan separar y tomar otra mujer cuando quieran, eso es contrario a lo que dijo Jesucristo. O sea, lo que dijo Jesucristo fue muy distinto y lo planteó a un punto que después la doctrina apostólica lo retoma y dice que el obispo sea marido de una sola mujer. Entonces, mira que no es lo que a mí se me ocurre, es lo que yo recibo de Dios en mi vida para declarar en una oración, puesto de acuerdo con Él. De otra manera, imagínate qué pasa con una persona que su cerebro piensa una cosa y su cuerpo hace otra. Esa persona está enferma. Puede llegar a que su cerebro se desconecte de su cuerpo y su cuerpo no se va a mover, aunque va a seguir vivo. Piensa en Cristo, la cabeza, y en su iglesia el cuerpo, de la misma manera. Piensa que el cuerpo no estuviera de acuerdo con la cabeza. Seríamos un monstruo o algo enfermo, pero no seríamos perfectos en Cristo. Entonces, siempre se requiere una alineación con la cabeza. Tú puedes estudiar esto y lo podemos revisar desde el momento de la creación hasta nuestros días y siempre hay un modelo de alineación. O sea, nada se sale del gobierno de Papá Dios.
Entonces, Camilo, hay mucho todavía que por eso yo le decía a Marta, de pronto es interesante que podamos ver por qué. Porque nosotros hemos aprendido por lo que nos ha sido enseñado y nos ha sido comunicado. Y si bien es cierto que hay momentos de intimidad donde yo tengo que ser genuino, pues aquí lo que estamos revisando es lo que Pablo se le ocurrió decirle a la gente que le escribía, a los de Éfeso, a los colosenses. Mire lo bonito que Pablo ora por los colosenses y ni siquiera los conoció, nunca los vio, nunca fue a visitarlos. Él no tenía esa posibilidad de hacer una videollamada, sino que él en su espíritu percibía lo que pasaba en Colosas y así mismo oraba por ellos. Pero como tú dices, fueron palabras de Pablo, pero fueron palabras repetidas por todos los apóstoles cuando uno se da cuenta que la preocupación de la iglesia como iglesia era que Cristo fuera conocido. Nosotros seguimos siendo esa misma iglesia y la preocupación no ha cambiado. Nuestra preocupación es que Cristo sea conocido, porque en la medida en que tú conozcas a Cristo y yo conozca de Cristo, nuestras vidas son transformadas. Y si nosotros somos transformados, podemos transformar ambientes y todo puede ser transformado, al punto de que la creación que está esperando que los hijos de Dios se manifiesten, va a haber esa manifestación y la creación va a descansar en que los hijos de Dios están presentes. Entonces, mira que todo se conjuga. Yo no quiero extenderme más porque me apasionan estos temas y no los comprendo al 100%. Quiero que entiendas, Camilo, que te paso el pedacito que he logrado entender, pero yo sé que entre todos podemos lograr esto. Somos víctimas de costumbres y formas en nuestra cabeza que a veces nos parecen genuinos, pero que realmente fueron puestos allí. Y necesitamos ir a la palabra y en la palabra reflejarnos y buscar eso. Como les dije, he dicho siempre, Pablo, Pedro, Juan nunca se imaginaron que una carta que enviaran iba a conformar el canon que después nos iba a servir para que nosotros entendiéramos un poco más cómo es que la iglesia nace y se desarrolla. Y en ese propósito alinearnos y colocar lo que nos corresponde en este tiempo a nosotros. Disculpa la extensión, pero la pregunta que hiciste fue muy importante y muy profunda. Apenas raspamos por encimita para poder hacer una aproximación a lo que sería la construcción de una respuesta. No sé si quedas bien así, Camilo, o no quedas bien. Uno siempre queda con esto a veces, pero espérate, entonces lo que he vivido y lo que me falta por vivir, ¿cómo lo vamos a hacer? Y creo que de eso se trata. No, sí, pastor, yo lo entiendo, lo que usted me está explicando, yo lo entiendo perfectamente y le doy gracias por la explicación. Gracias, Camilo. Yo no sé si alguien más tenga una pregunta, una inquietud. Si quieren enviarla después, si tienen un aporte, algo que decir. Yo vi que Víctor prendió la cámara, no sé si Manu quiere decir algo. Hola, ¿cómo están? No tengo como dudas, pero por ahora como que aportar. Bueno, entonces por aquí Lorena, Uriel, Pastor. Sí. A todos, muy buenas noches. Qué bueno poderlos escuchar y agradecidos con Dios porque es una enseñanza muy bonita y que trae mucha reflexión a nuestra vida. Pastor, al principio el internet se nos cayó demasiado, entonces no escuchamos bien sobre la explicación que ella dio con respecto al niño antes de nacer y sobre el Padre Nuestro. ¿Usted nos podía hablar algo sobre lo que ella dijo con respecto a esto? Bueno, de todas maneras vamos a dejar este video. Esto está grabado. Yo voy a quedarme esta noche dejándolo para que suba a la página al canal de Unidos en YouTube para que puedan disponerlo. De manera resumida, lo que dijo Martica fue que los seres humanos somos diseñados para aprender desde que estamos en el vientre. Ella habló de una palabra, yo no soy muy experto en esto, entonces voy a repetir. Ella habló de que el cerebro del niño que se está formando en el vientre ya puede hacer sinapsis y eso indica que ya puede recibir conocimiento. Entonces, que es importante que el niño sea instruido aún desde el vientre. Que los
israelitas lo hacían a partir de los 2 años. Entonces eso es lo que digo en cuanto a eso. En cuanto a la oración del Padre Nuestro, quiso introducir un tema donde Cristo decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y lo colocaba en ese contexto porque él no había muerto y el reino no había venido. Pero hay algo muy, muy fuerte en el tema de la resurrección de Cristo, y es que Cristo, el Jesús de Nazaret, siempre enseñó sobre el reino y que iba a venir. El Cristo resucitado habló sobre la instauración del reino, y que le estuvo enseñando a los apóstoles durante los 40 días, pues sobre el reino, y los apóstoles siguieron enseñando sobre el reino. Por eso se dice que la iglesia siempre habló pues del evangelio del reino, no del evangelio de Jesús, sino pues del evangelio del reino, porque el evangelio del reino habla del rey, y el rey y su reino son uno solo, o sea, Jesús y el reino es uno solo. Entonces, eso fue lo que ella introdujo en ese sentido, y nada más usó el Padre Nuestro para decir cuál era la condición en la ley y cuál fue la condición después en el nuevo pacto. Tenemos que entender un poquito el trasfondo. Jesús era judío y él tenía la obligación de cumplir la ley para demostrarles a ellos que él podía hacerlo. Era el único que podía cumplir con todos los mandamientos que se habían prescritos en el Antiguo Testamento. Por eso él, estando en vida, cumplió la ley, se hizo circuncidar, oraba por el reino, oraba por los enfermos, pero ya después de que él resucita, él ya no hace eso. Él ya no hace eso. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta el trasfondo cultural donde él se estaba moviendo. Bien, pastores, nos quedó claro y ahora sí, entiendo perfectamente. Gracias, pastores. Bueno, colocamos esto, pero creo que vamos a tener que seguir hablando sobre esto. Vamos a retomar algunos temas. Pues llevamos ya un par de meses, que son muchas reuniones, porque son 2 a la semana. Y pues, aunque están los videos puestos en el canal de YouTube, y yo los animo a que puedan, están en orden cronológico, que puedan, bueno, ahí hay desde el 2016, pero hay un par de esos nada más, no es necesario que miren eso, salvo que no tengan nada que hacer, están aburridos si quieren mirarlo, pero no, hay una secuencia que comienza como en marzo de este año, y ahí está como todo un proceso de entendimiento sobre el nuevo pacto que hemos venido haciendo de manera gradual. Vamos a volver sobre algunos temas y vamos a profundizar un poco, pero eso también nos ayuda un poquito a ver y a revisar en las escrituras eso, y poder generar inquietudes o conceptos claros para sus vidas. Para nosotros lo más importante es que acompañemos para que Cristo sea formado en ustedes. Eso es muy, muy importante. Uriel, muchísimas gracias por tu aporte. Yo creo que Uriel se debe ir preparando, porque creo que también tiene mucho para dar, tiene mucha comprensión de Cristo, y en algún momento me gustaría también que nos pudiera edificar. Vamos a dejar que estos tiempos, pues, a ver cómo avanzamos con el tema. No tengo afán, pero sí la idea es que podamos llegar a esas verdades y disfrutar de las riquezas. Bien, pastor, les agradecemos mucho y les deseamos una feliz noche y que la paz del Señor esté con todos allí, y muy amable, muchas gracias. Feliz noche. Ok. Bueno. Mónica, el resto, ¿todos bien? Dios, yo no sé de mi hija Angeliquita, yo la escuché hoy saludar y no la escuché más, no sé si todo bien. Creo que ya se desconectaron, sí, ya se desconectaron. Bueno, amados, si estamos bien así, entonces nos vemos el domingo. El domingo vamos a continuar con el tema de las riquezas inescrutables de Cristo, y vamos a cerrar un poco el tema de la gloria que estamos
hablando, y es probable que comencemos a hablar un poco de su gracia. Y eso también nos va a ayudar a cerrar un poquito como todos estos elementos que se están colocando y van a ser como la base puesta sobre el fundamento que es Cristo, para que nosotros también sigamos edificando sobre eso. Esperamos ser extremadamente apostólicos en todo esto, extremadamente fieles a Cristo y lo que el Espíritu Santo nos ha venido dando y revelando, que de una u otra manera, cuando ustedes lo leen en escrituras como la de hoy, de Efesios 1, 15 al 22, están muy claramente plasmadas. Y pues eso puede ser para nosotros una excelente guía para ir alineándonos y ir adoptando nuestra vida en Cristo como debe ser. Les amo mucho, los pienso muchísimo, oramos por todos, esperamos vernos el domingo. Y que puedan tener una feliz noche, que descansen y recuperen fuerzas. Gracias por todo, pastor. Hasta mañana. Chao. Bye. Descansen. Muchas gracias. Bye.